Hola Luis, bienvenido Luis. Hola Gracias por Luis, estar, ¿eh? nuevamente. Estas conductas, ellos las repiten permanentemente, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, esto ingresa dentro de lo que psiquiátricamente se llama parafilia. Una parafilia, antiguamente conocida como perversión, es un patrón de comportamiento sexual. Cuando yo digo que es un patrón de comportamiento, ya hablo de la tendencia a la repetición. Claro. Digamos, no es que una persona en el medio de una actividad sexual convencional hace determinada cosa fuera de programa, sino que la característica particular de quien padece una parafilia es la estereotipia en la conducta sexual. La única manera que tiene en ese comportamiento estereotipado de tener placer sexual es a través de una conducta repetitiva, reiterativa, en el cual el placer predominante proviene de actividades de elección de objetos atípicos que son atípicos para lo que es la sexualidad normal. En este caso, por ejemplo, si hablamos de un pedofílico, hablamos de alguien que tiene un patrón de comportamiento sexual en el cual el placer predominante proviene de la interacción sexual con un niño o con un adolescente, en cuyo caso se llama efebofilia, ya que el sufijo filia quiere decir atracción, efebo quiere decir adolescente, paido quiere decir niño, de ahí viene lo de pedofilia o efebofilia. Obviamente hay dos clases de pedófilos. Están los pedófilos primarios y los pedófilos secundarios. El pedófilo primario es una persona a la cual durante su adolescencia se le hace evidente, autodescubre que su tendencia sexual son los niños. Todos autodescubrimos nuestra inclinación sexual. No es que elegimos en un menú de posibilidades, no es que esta persona dice voy a tener una sexualidad normal o voy a ser pedofílico, sino que se le autodescubre de golpe que su interés sexual, su excitación proviene de el miramiento, el tocamiento, la masturbación, la seducción de niños o de adolescentes. Y allí, digamos así, después de su propia pubertad, de su propia adolescencia, comienza a tener placer sexual que tiende a repetirse y que es allí donde, en casos como estos, uno ve la poca posibilidad que tiene un pedófilo de recuperarse, de curarse, de abandonar esa práctica sexual estereotipada, que es la única manera que tiene de obtener placer. Ahora, yo decía que hay dos tipos de pedófilos. Existe el pedófilo primario, que es el que desde siempre tuvo placer sexual por los niños. No conoce otra manera de gratificación sexual. Y existe el pedófilo secundario, que es una persona que ha tenido una sexualidad más o menos normal y que frente a una determinada frustración no ha conseguido objetos sexuales heterosexuales, adultos o homosexuales adultos, o frente a episodios de impotencia y de frustración, se refugia en tener interacción sexual con niños donde se siente poderoso, donde dramatiza la relación de amo y esclavo, donde él narcisísticamente se siente capaz de gobernar esa situación sin tener temor. Ahora, doctor, la punción, ¿no?, hacia los menores, después de una sanción o después de estar detenido, ¿no hace mermar eso? ¿No tiene ningún efecto? ¿Siguen siendo igual? ¿Dejan pasar un tiempo y vuelven? Es muy interesante la pregunta que haces, porque es una pregunta de índole directamente psicoanalítico. Vos empleaste el término pulsión. Los psicoanalistas hablamos de pulsión y no de instinto, justamente porque el instinto viene de entrada, está constituido por una fuente que es biológica, un fin y un objeto que es predeterminado e inamovible. En cambio, la pulsión, que vienen a ser los instintos de los seres humanos, tienen una fuente que es biológica, un fin que es la satisfacción y un objeto que es contingente, es intercambiable. Por eso existen las parafilias o perversiones en los seres humanos y no en los animales. Los animales tienen sexo para reproducirse, en cambio el ser humano, motorizado por las pulsiones y no por los instintos, puede tener diferentes interacciones con diferentes tipos de objetos. Ahora, en general, ese es un tema muy controversial, hay gente que piensa
que las parafilias se pueden curar, que pueden recibir psicoterapia y resocializarse. Las estadísticas muestran que no ocurre eso. Es más, Luis, la castración química. En Estados Unidos, en algunos estados se usa la castración química, pero hay en sujetos, aún en violadores que han sufrido castración química, producen violaciones con objetos materiales. Claro. Entonces, lo que subyace muchas veces en la mente de un violador es el afán de dominio, la pulsión de dominio y generar terror en la víctima. En el caso de la parafilia de un pedófilo o de un efebófilo, en general lo que busca es tener placer sexual, y si el pedófilo es primario, no tiene sentimiento de culpa ni de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se autojustifica de diferentes maneras. Piensa que lo hizo porque estaba borracho, piensa que lo hizo porque el adolescente lo provocó y le dio placer, piensa que en realidad no es tan grave, que no va a dejar secuelas, y se autojustifica y no siente culpa, y por ese motivo también tiene una tendencia a reincidir. La sanción social, la privación de la libertad, no alcanza a corregir esto, porque para poder haber un cambio en la conducta de un individuo, como mínimo ese sujeto tiene que sentir culpa, tiene que sentir vergüenza, tiene que sentir ganas de cambiar esa conducta. No lo siente. No lo siente. El pedófilo secundario sí siente culpa, porque no es primaria, no es su única conducta estereotipada. Ahora, quiero aclarar una cosa, y es lo siguiente. Nosotros, días atrás, con la cuestión esta del colega médico del Hospital Garrahan, obviamente nos escandalizamos, nos generó horror pensar cómo puede ser que en una institución hospitalaria de semejante prestigio, donde los profesionales son profesionales de primer nivel, pueda existir un suceso de esta naturaleza. La pedofilia es una patología que está distribuida en todos los estamentos sociales. En todos lados hay pedófilos. Es más, voy a usar una metáfora un poco grosera, pero si yo quiero pescar tiburones, no voy a ir a los lagos de Palermo. Habitualmente los pedófilos habitan los lugares donde hay chicos, colonias de vacaciones, institutos, escuelas, clubes de fútbol, donde además hay situaciones en las cuales se da una conjunción de factores. Por un lado está el pedófilo, que tiene esta tendencia patológica, y por el otro lado está el sujeto carenciado, necesitado de diferentes cosas. O es un niño que ha tenido privación afectiva, que se siente abandonado y que entonces los halagos, la seducción, los regalos lo convocan, o un chico que viene del interior lleno de sueños, afán de triunfar, de tener un progreso económico, de poder proveerle a su familia bienestar económico, interactúa por internet o personalmente con un sujeto de esta naturaleza que le dice: mirá, yo estuve vinculado al fútbol, yo fui árbitro, conozco gente, te puedo contactar con tal o con cual, o te voy a hacer un regalo. Y obviamente ese sujeto está en inferioridad de condiciones psicológicas, y es allí donde el parafílico abusa de la confianza o de la necesidad del otro, teniendo lo que se llama una relación asimétrica. Las relaciones de pareja, las relaciones sexuales, se tienen que desarrollar en el máximo de asimetría posible. Por eso cuando hablamos de pareja, nos referimos a una relación que tiene que ser pareja, no es solamente un par de individuos. En estas situaciones donde hay pedofilia, lo que hay básicamente es un abuso de poder, una asimetría y una negación absoluta de las consecuencias terribles que puede tener en la vida de un chico que ha sido abusado. Respecto de eso quiero decir que, así como vos decías antes, dudabas con buen fundamento, Darío, respecto de la recuperabilidad de un pedófilo, sí quiero decir que una persona que ha padecido un abuso sexual es recuperable, no tiene que refugiarse en el silencio, no tiene que arrastrar este sentimiento de culpa y de vergüenza, sino que tiene que tener la valentía y la esperanza de que comunicándolo va a tener acceso a ámbitos terapéuticos donde él sí se puede curar, él sí puede sanar esas heridas. Entonces no tenemos que homologar el destino del pedófilo con el de la víctima. Totalmente. Gracias, Luis.